Bienvenidos a Memorias Bíblicas. Esta es la historia de la Biblioteca Prohibida del Vaticano. Dentro de los muros sagrados del Vaticano se encontraba un secreto más antiguo que las campanas de San Pedro. Una biblioteca prohibida, inaccesible para ojos profanos. Pocos conocían su existencia, menos aún habían cruzado sus puertas. Guardaba manuscritos, pergaminos y documentos que podían reescribir la historia, desafiar dogmas y estremecer conciencias. La entrada estaba oculta tras un pasillo custodiado por estatuas silenciosas. Cada guardián sabía que proteger aquel umbral era proteger siglos de secretos. Nadie podía ingresar sin autorización papal. Incluso cardenales poderosos eran rechazados. Se decía que los documentos custodiaban profecías apocalípticas y experimentos nunca confesados públicamente. En 1939, el recién elegido Papa Pío X descubrió entre aquellos estantes un manuscrito perdido. Relataba contactos de antiguos pontífices con astrónomos árabes del desierto. Dichos escritos sugerían que la Iglesia había calculado los ciclos de estrellas antes del Renacimiento. Secretos de Galileo ya habían sido previstos siglos atrás. El Papa se horrorizó. Divulgar aquello significaría aceptar que el Vaticano había ocultado avances científicos para mantener control sobre las creencias. La decisión fue archivar. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la biblioteca se convirtió en refugio de documentos confiscados, entre ellos diarios nazis describiendo reliquias religiosas perseguidas por Hitler. Esos diarios hablaban del Santo Grial, fragmentos de la cruz y pergaminos esenios ocultos en catacumbas. Los nazis soñaban con poder espiritual absoluto. El Vaticano ocultó los hallazgos. Temía que al hacerse públicos, miles de fieles abandonarían su fe tradicional. Preferían resguardar la tradición, callando entre sombras profundas. En 1969, durante el papado de Pablo VI, un bibliotecario descubrió accidentalmente un códice egipcio. Describía un evangelio alterno, donde Jesús predicaba doctrinas desconocidas. El documento fue sellado en un cofre de hierro. Nunca fue traducido oficialmente. Solo un reducido grupo conoció su existencia. Su contenido permaneció oculto. Rumores afirmaban que dicho evangelio mostraba a Jesús como un líder humano, no divino. Esa revelación podía derrumbar pilares de la teología. Era peligroso. Los guardianes juraron silencio absoluto. Cada bibliotecario firmaba votos de secreto. Revelar información implicaba excomunión y castigo espiritual eterno. El miedo aseguraba la obediencia. Décadas después, un joven sacerdote, apasionado por la historia, fue asignado como ayudante. Pronto notó anomalías en los catálogos. Títulos sin registro, huecos misteriosos. Impulsado por la curiosidad, ingresó de noche. Halló un pergamino deteriorado que hablaba sobre contactos con entidades celestes, ángeles descritos como viajeros de estrellas. Aquellas palabras cambiaron su visión del cielo. Lo que llamaban ángeles podían ser visitantes cósmicos. El Vaticano había guardado ese secreto para proteger dogmas. El sacerdote comprendió el peligro de difundirlo. Aún así, transcribió fragmentos. Años más tarde, murmuró en confesión que la Iglesia sabía más sobre universos paralelos. La biblioteca continuaba expandiéndose. Cajas llegaban desde excavaciones arqueológicas. Nunca salían. Los pasillos se extendían bajo tierra como un laberinto sin fin, un corazón oculto. A lo largo de siglos, la humanidad veneraba verdades a medias. Lo prohibido permanecía bajo llave. El Vaticano decidía qué debía revelarse y qué callarse. La historia guardada era un espejo roto. Mostraba versiones distintas del mismo rostro. La biblioteca prohibida era guardiana de realidades que jamás serían aceptadas. Solo los papas podían decidir abrir ciertos cofres. Muchos murieron sin atreverse. Temían liberar conocimientos capaces de hacer caer la fe de millones. Los muros de Roma escucharon juramentos desesperados. Cardenales rogaban acceso. Querían poder. La biblioteca seguía invencible, más fuerte que ejércitos, más eterna que cualquier reino. Entre sombras, las estanterías susurraban. Cada pergamino contenía un eco de mundos olvidados. El Vaticano cargaba la responsabilidad de ser custodio del pasado. Nadie sabía si algún día los secretos serían revelados. Quizás la humanidad aún no estaba lista. La biblioteca prohibida seguiría esperando, paciente, eterna, silenciosa. Los pasadizos secretos estaban iluminados con lámparas de aceite. Cada guardia recorría los corredores con silencio solemne. Sabían que vigilaban más que papel, vigilaban el poder. Una sala especial contenía cofres sellados con símbolos herméticos.
Se decía que al abrirlos la persona debía estar preparada espiritualmente, de lo contrario enloquecería. Un manuscrito relataba visiones de monjes medievales, hablaba de máquinas voladoras descritas siglos antes de los primeros inventos, premoniciones o conocimiento heredado de civilizaciones antiguas. Otro pergamino narraba la caída de ángeles rebeldes, no como mito, sino como registro histórico. Describía sus nombres, territorios y tecnologías indescriptibles para la época. El Vaticano ocultaba aquellos textos porque temía perder su autoridad. ¿Cómo mantener obediencia si la humanidad descubría que no estaba sola en el cosmos? Entre las reliquias ocultas se mencionaba una piedra luminosa, supuestamente entregada por un ser celestial. Se guardaba en un cofre que nunca debía abrirse. Algunos rumores decían que dicha piedra era un fragmento caído del cielo, irradiaba energía incontrolable. Quienes la miraban demasiado tiempo enfermaban de fiebre. Los papas sucesivos debatieron su destino. Destruirla era imposible, esconderla era obligatorio. Su poder misterioso representaba una amenaza para el equilibrio de la fe. Documentos renacentistas hablaban de alquimistas contratados en secreto por pontífices. Buscaban descifrar aquella piedra. Algunos desaparecieron misteriosamente tras experimentos fallidos como si hubieran sido devorados. La biblioteca se convirtió en un cementerio de secretos. Cada hallazgo no explicable era encerrado. Nunca se destruía nada. Todo debía permanecer para la posteridad. El sacerdote joven que había visto el pergamino cósmico comenzó a obsesionarse. Soñaba con pasadizos. Voces le llamaban desde los cofres prohibidos, tentándolo. Una noche volvió a descender, convencido de encontrar respuestas. Sintió que las paredes respiraban, los estantes parecían infinitos. El silencio pesaba como una losa invisible. Frente a un cofre sellado, escuchó un susurro interior. No sabía si era su mente o el espíritu de aquello que reposaba encerrado. El sacerdote retrocedió aterrorizado. Comprendió que había cruzado un límite sagrado. Si avanzaba, perdería su cordura. El Vaticano ocultaba secretos que podían devorar el alma. Esa misma noche fue descubierto por un guardia. No fue castigado, solo reasignado. Nadie mencionó el incidente, pero lo vigilaron el resto de su vida. La biblioteca no perdonaba curiosos. Los secretos estaban destinados a permanecer ocultos hasta un tiempo designado por Dios. Así lo creían los pontífices más sabios. Algunos papas dejaron cartas privadas advirtiendo a sus sucesores. Aconsejaban jamás abrir ciertos cofres. Decían que contenían verdades que podían acabar con la esperanza humana. Entre esas advertencias destacaba una: quien lea el Evangelio alterno de Cristo perderá la fe y caerá en desesperación eterna. Pocos resistían la tentación. Los documentos mencionaban un Cristo revolucionario que hablaba de libertad sin jerarquías, sin templos, sin dogmas. Un mensaje que podía desmoronar el poder eclesiástico completamente. Algunos cardenales intentaron destruir ese texto. Sin embargo, las páginas reaparecieron siempre en la biblioteca como si una fuerza invisible protegiera su permanencia. La idea de que ciertos escritos se regeneraban por sí solos provocaba terror. Eran simples documentos o portales a dimensiones espirituales imposibles de comprender. Los pasillos se convirtieron en un símbolo de la frontera entre lo humano y lo divino. Todo lo prohibido reposaba allí, oculto bajo tierra. Algunos historiadores invitados al Vaticano sospechaban la existencia de manuscritos ocultos. Jamás recibieron confirmación. El Vaticano negaba cualquier cosa, protegiendo su tesoro con férrea disciplina. El secreto sobrevivió a guerras, saqueos y conspiraciones. Ni Napoleón ni Hitler pudieron acceder a lo más profundo. Siempre había guardianes invisibles, leales al misterio. Así, la biblioteca prohibida seguía latiendo bajo Roma, aguardando el día en que la humanidad pudiera soportar el peso de las verdades sepultadas. El Vaticano sabía que cada generación de fieles necesitaba certezas, no dudas. Las certezas fortalecían, las dudas destruían. Por eso los secretos permanecían bajo candado. En 1978, cuando el Papa Juan Pablo I fue elegido, se interesó en revisar los cofres prohibidos. 40 días después murió inesperadamente. Rumores decían que había leído un documento que hablaba de conspiraciones financieras ligadas al Vaticano. Quizás su conocimiento fue demasiado peligroso para sobrevivir. Tras su muerte, el acceso a los pasadizos fue restringido aún más. Incluso cardenales de confianza fueron apartados. Solo unos pocos podían custodiar. El Papa Juan Pablo II conoció fragmentos de esos textos, comprendió que eran dinamita espiritual, decidió que la humanidad aún no estaba lista para ellos. Se decía que en la biblioteca había un mapa antiguo señalando la ubicación de civilizaciones perdidas, Atlántida, Lemuria y otros nombres sepultados por mitos. Aquel mapa fue copiado en secreto por un monje.
Antes de divulgarlo, enfermó de forma repentina. Murió sin poder explicar lo que había visto. El Vaticano enterró el asunto, alegando causas naturales. Sin embargo, entre los pasillos oscuros, se comentaba que la biblioteca misma castigaba a los traidores. El sacerdote que había sentido voces en los cofres envejeció con miedo. Cada noche soñaba con estantes infinitos y ojos brillando desde las sombras. Nadie lo creyó. Su reputación fue deteriorándose. Terminó relegado a un convento apartado, donde murió murmurando que la biblioteca era un ser vivo observándolo. Algunos estudiosos especularon que los textos ocultos tenían un poder extraño. Leerlos equivalía a abrir una puerta espiritual. De allí provenía la locura. La piedra luminosa permanecía sellada. Un rumor decía que latía como un corazón. Cada cierto siglo, los guardianes escuchaban un pulso dentro del cofre. Nadie sabía si era un fragmento celestial o una semilla cósmica. Lo cierto es que su sola presencia alteraba el ambiente, provocando escalofríos. La biblioteca no solo custodiaba escritos, también artefactos. Algunos eran armas antiguas, otros eran reliquias imposibles de catalogar, todos envueltos en misterio absoluto. Entre ellos se mencionaba un espejo que mostraba imágenes del futuro. Pontífices que lo miraron aseguraban ver guerras, pandemias y desastres ineludibles. El espejo fue ocultado en un sarcófago de plomo. Los papas decidieron no volver a usarlo. Ver el futuro era cargar una condena insoportable. Durante el Concilio Vaticano II, algunos cardenales sugirieron revelar ciertos documentos. La propuesta fue rechazada. La Iglesia temía un cisma aún mayor al existente. Los secretos eran un fardo. El Vaticano prefería cargarlo en silencio antes que arriesgar la fe de millones. Mejor la obediencia que la duda. Cada papa recibía un juramento: proteger la biblioteca prohibida hasta el final. Ese pacto sagrado se transmitía en privado, lejos de cámaras y testigos. La biblioteca seguía creciendo. Manuscritos descubiertos en Medio Oriente durante excavaciones eran enviados directamente a Roma. Arqueólogos quedaban desconcertados al no poder volver a verlos jamás. Un códice sumerio hablaba de visitantes celestiales que entregaron leyes a los antiguos reyes. Aquel documento coincidía con pasajes bíblicos, pero ampliaba detalles jamás aceptados. El Vaticano sabía que si se revelaba, las escrituras serían vistas como una versión incompleta. Preferían mantener la tradición a arriesgar el colapso espiritual. Algunos guardianes, sin embargo, guardaban esperanzas. Soñaban con un futuro donde todo pudiera salir a la luz. Rezaban para que la humanidad estuviera lista. Mientras tanto, el eco de los pasillos subterráneos seguía vibrando. Los estantes aguardaban pacientes. La biblioteca prohibida permanecía como un corazón oculto bajo la ciudad santa. Nadie sabía si algún día el mundo conocería la verdad. Lo único seguro era que cada secreto enterrado allí cambiaba silenciosamente el destino humano. Bajo la superficie de Roma, las bóvedas seguían creciendo. Nuevos corredores eran excavados en secreto. Los archivos nunca dejaban de aumentar. Era un organismo interminable. Algunos trabajadores juraban escuchar voces mientras cavaban. Nadie hablaba públicamente, pues el silencio era obligatorio. Cualquier palabra imprudente significaba la pérdida inmediata del empleo. El Vaticano justificaba esas expansiones como simples bodegas. En realidad, cada piedra añadida era un ladrillo más en el muro que separaba verdad y fe. En el siglo XXI, filtraciones digitales empezaron a circular. Supuestos documentos fotografiados mostraban evangelios distintos. El Vaticano los calificó de falsificaciones, preservando el secreto. Sin embargo, investigadores independientes afirmaban que coincidían con manuscritos gnósticos hallados en Nag Hammadi. ¿Acaso alguien había sacado copias ocultas de la biblioteca? El pánico recorrió los pasillos vaticanos. Reforzaron seguridad, instalaron sistemas electrónicos, pero aún sabían que el verdadero peligro era espiritual, no tecnológico. Los cofres seguían cerrados. Cada generación de guardianes renovaba sus votos. La tentación de abrirlos siempre regresaba. La curiosidad era un enemigo tan grande como el tiempo. Un monje escribió en secreto: el conocimiento es fuego, da luz pero también quema. La biblioteca es ese fuego, por eso nadie se acerca demasiado. Ese texto fue hallado años después por un joven guardián. Lo memorizó. Comprendió entonces que era mejor preservar la ignorancia que arriesgar la cordura. El mundo exterior continuaba cambiando. Guerras, revoluciones, tecnología. Pero bajo el Vaticano todo permanecía inmóvil, como un océano en calma, profundo, oscuro e impenetrable. La biblioteca era un espejo de la humanidad. Contenía lo que queríamos olvidar. La verdad incómoda se almacenaba allí, esperando tiempos de mayor madurez.
Algunos soñadores afirmaban que un día los secretos serían liberados, que el verdadero mensaje de Cristo sería conocido sin filtros, una esperanza peligrosa. Mientras tanto, cada papa heredaba las llaves simbólicas. Con ellas cargaba el peso de siglos, una cruz silenciosa más pesada que cualquier corona. Un papa confesó en privado: «La biblioteca me persigue en sueños. Escucho voces que me llaman. Temo que la fe esté construida sobre silencios». Nadie lo creyó. Fue considerado simplemente un alma sensible, pero en su corazón sabía que las estanterías lo observaban, como testigos invisibles de su tiempo. El Vaticano continuaba recibiendo objetos desde excavaciones modernas, tablillas mesopotámicas, restos de templos mayas, símbolos desconocidos. Todo terminaba guardado, desapareciendo del alcance de los arqueólogos mundiales. Los pasadizos eran cada vez más complejos. Solo mapas secretos permitían orientarse. Los guardianes conocían rutas específicas, pero incluso ellos se perdían en la inmensidad. Algunos creían que la biblioteca no era obra humana, que algo invisible guiaba su expansión, como si las paredes crecieran por voluntad propia. Tal vez era un reflejo de la conciencia colectiva, un archivo espiritual que se materializaba bajo Roma, un corazón vivo latiendo bajo la iglesia. La certeza era que nadie podía abarcarlo todo. Ni un solo hombre podía leer los millones de páginas ocultas. El misterio era infinito. Y así, la biblioteca prohibida siguió guardando la verdad. Los secretos dormían bajo candados, esperando el día en que el mundo pudiera resistir su luz. Afuera, los peregrinos rezaban en San Pedro. Ignoraban que bajo sus pies yacía un universo oculto, más vasto que cualquier enciclopedia jamás escrita. La iglesia continuaba su labor visible: sermones, liturgia, misiones. Pero en su subsuelo ardía una hoguera de conocimiento secreto que nunca sería revelado. Tal vez un día los muros se abrirían, tal vez los cofres se romperían. Hasta entonces la biblioteca prohibida permanecería como el mayor secreto del Vaticano. Y mientras las campanas repicaban en la plaza, bajo tierra resonaba el silencio eterno, allí donde los secretos dormían, aguardando la llegada del destino. Suscríbete para más contenido.